Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, aquí saludándolos, esperando hayan pasado unos excelentes días de descanso, que todos estén muy bien, que hayan disfrutado. Y pues bueno, aquí nuevamente con ustedes para lo que es su clase de fisiología humana de la semana número 9. Hoy vamos a hablar de lo que son potenciales de acción y potenciales graduados. Bien, no es lo mismo, son cosas diferentes, sin en cambio todo tiene que ver con la estimulación de la membrana o el estímulo que se genera en la membrana. Bien, esta presentación que les voy a pasar es una presentación de uno de sus compañeros, de Gilberto Rodríguez Bonilla, que es un chico de los de presenciales, que a él le tocó exponer este tema. Bien, pues bueno, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar qué son los potenciales de acción, qué son los potenciales graduados y sobre todo cuáles son las diferencias. Bien, vamos a iniciar. Bueno, no sé si han oído ustedes hablar de lo que es un potencial de acción y un potencial graduado. Mi pregunta es hacia ustedes, ¿creen que sea lo mismo? ¿Cuál sería la diferencia y qué es lo que marca la pauta de uno de otro? Bien, pues vamos a iniciar. Ahora, les comento, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y sobre todo, como les comentaba, ¿han escuchado hablar de uno o de otro y cómo se definen? Pues bueno, vamos a empezar. Un potencial graduado, vamos a empezar por potenciales graduados. Un potencial graduado o el potencial graduado es una pequeña desviación del potencial de membrana que hace que éste se encuentre más polarizado o más polarizada la membrana con el interior que es más negativo. Un potencial, en este caso es diferente a un potencial, eso marca la diferencia en cuanto a lo que es el potencial graduado, ya que hay una cuestión que es hiperpolarizante o menos polarizada. Potencial graduado despolarizante, que también se conoce. Bien, ahora, ¿qué es el potencial de acción? El potencial de acción es un cambio brusco y transitorio del potencial de membrana. Y este potencial de acción se genera por cambios bruscos en la permeabilidad iónica de la membrana. Entonces, la diferencia es que el potencial graduado es una desviación pequeña del potencial de membrana. Ese es el potencial graduado, y el potencial de acción es un cambio brusco transitorio en este caso, de la membrana. Bien, ahora, entonces la diferencia es el tipo de polaridad que existe entre uno y otro. Ahora, aquí está lo que es la respuesta o la definición. Hay otra definición. El potencial graduado es una pequeña desviación, que era lo que les mencionaba, del potencial de membrana que hace que éste se encuentre más polarizada con el interior más negativo. Bien. Potencial graduado hiperpolarizante o menos polarizada, que es un potencial graduado despolarizante. Aquí podemos ver lo que es una imagen donde aparece lo que es líquido extracelular en esta parte. Es igual número de cargas tanto positivas y negativas en la mayor parte del líquido extracelular. Bien, aquí tenemos lo que son la bicapa fosfolipídica, que es la membrana plasmática, y dentro tenemos lo que es el citosol o líquido intracelular. Aquí hay igual número de cargas positivas y negativas, en este caso en la mayor parte del citosol. Bien. Ahora, aquí tenemos una imagen, si se dan cuenta, tenemos el potencial graduado o hiperpolarizante, que es un periodo en donde hay una pequeña desviación del potencial de membrana. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, empieza a haber una cuestión negativa aproximadamente de 10 milisegundos o menos, ¿no? Aproximadamente 8 milisegundos. Aquí. No, 10 milisegundos. Hay una diferenciación del potencial de membrana, de hecho es menor. Aproximadamente como, ¿qué sería? 90 menos, no, menos
73 aproximadamente, menos 73 milivoltios en ¿cuánto tiempo? Aproximadamente 10 milisegundos. Entonces, este potencial graduado es una diferenciación del potencial de membrana. Se encuentra más hiperpolarizante. Aquí abajo podemos ver lo que es el potencial graduado despolarizante, que a final de cuentas aquí se incrementa, es una diferenciación. Y aquí nos encontramos en lo que es menos 60 milivoltios igual en un periodo de menos 10 milisegundos. Entonces, aquí se encuentra más despolarizado y aquí está más hiperpolarizante. Entonces, este potencial graduado es una pequeña desviación de este potencial de membrana que hace que este se encuentre más polarizada con el interior más negativo o la diferencia entre hiperpolarizante y despolarización. Ahora, el potencial de acción es un cambio brusco y transitorio del potencial de membrana. El potencial de acción se genera por cambios bruscos en la permeabilidad iónica de la membrana y es una propiedad exclusiva de las células excitables. El potencial de acción da lugar a impulsos eléctricos que pueden propagarse a largas distancias y utilizarse para transmitir información de cada una de las células. Bien. Ahora, de una célula a otra. Aquí podemos ver igual lo que es una célula del sistema nervioso. Bueno, ¿cuáles son las partes de la célula o la neurona? Cuenta con un cuerpo celular, como les comentaba, el cuerpo celular pues es el núcleo, tiene lo que es el cuerpo celular, núcleo, y aquí también tenemos lo que son organulos. Estas terminaciones o ramificaciones se conocen como dendritas, que es donde se hacen las conexiones con otra célula. Tenemos el cono axónico, que es donde sale el axón. Es muy importante, ¿por qué? Porque de aquí sale la ramificación más grande, que se conoce como axón. Viene el colateral axónico, que es esta apertura que se encuentra aquí. Y viene lo que es la terminación de las ramificaciones, que se conocen como terminal axónico, bulbo terminal sináptico, es lo último, ¿de acuerdo? En esta parte en esta zona, que se conoce como bulbo terminal sináptico, es donde se encuentran los neurotransmisores, está la vesícula sináptica y se encuentra estos neurotransmisores que van a ser enviados o transmitidos a otra neurona. Aquí hay una imagen donde toman un pedazo de lo que es el colateral axónico, colateral del axón, y está compuesto de esta forma. Tiene una membrana plasmática, tiene una parte, lo que es el citosolo líquido, donde se encuentra lo que es la mitocondria, y bueno, organulos, etcétera, etcétera. Ahora, el inicio de potencial de acción se debe a un círculo vicioso de retroalimentación positiva que abre los canales de sodio. Bien, ahora, cualquier factor que haga que los iones de sodio comiencen a difundirse hacia el interior a través de la membrana en número suficiente para desencadenar la apertura máxima o retroalimentación positiva de los canales de sodio provocará un potencial de acción. Entonces, cualquier factor que haga que se genere este cambio de iones se provocará o va a provocar lo que es un potencial de acción. Un estímulo débil puede producir un cambio local de potencial en la membrana, pero la intensidad del potencial local debe alcanzar un nivel de umbral para poder desencadenar un potencial de acción. Las células excitables van a ser aquellas capaces de producir ese potencial de acción. Bien, al recibir un estímulo, las células excitables disparan un potencial de acción. ¿Qué tipos de estímulo encontramos? Lo que son los eléctricos, químicos, mecánicos y los fotónicos, que es por medio de la luz. Ahora, aquí si se dan cuenta encontramos lo que son células secretoras, células musculares que provoca la contracción, células o neuronas, que es la conducción, impulso nervioso o transmisión de señales. Ahora, las fases del potencial de acción son 5. La primera, el estímulo
induce la apertura de canales de sodio. Su difusión al citoplasma despolariza la membrana celular. Bien, al alcanzar el potencial umbral se abren más canales de sodio y el aumento de la entrada de sodio va a despolarizar aún más la membrana. Cuando el potencial alcanza, que es el paso 3, su máximo, en este caso valores positivos, se cierran los canales de sodio. Paso 4, la apertura de los canales de potasio permiten la salida del catión y la repolarización de la membrana. ¿Sí? Recordemos que todos los iones que son positivos se conocen como cationes y los que son negativos se conocen como aniones. Ahora, tras un breve periodo de hiperpolarización, la bomba sodio-potasio restablece el potencial de reposo. Esto se va a medir en milisegundos y milivoltios. Bien, se genera lo que es el estímulo, se genera una despolarización o se genera lo que es la apertura de canales de sodio y potasio, se despolariza la membrana, alcanza el potencial de umbral o potencial de acción para posteriormente repolarizar y viene una hiperpolarización para posteriormente entrar a lo que es un periodo de umbral. Es necesario estos periodos o este umbral. ¿Por qué? Porque si no entramos en este periodo de umbral, las células se estarían excitando constantemente. Entonces tienen que entrar en un periodo de umbral para que pueda llegar lo que es el otro estímulo y generar lo que es el potencial de acción. Bien. Aquí en lo que es esta parte, el potencial de membrana en reposo, los canales de sodio con compuerta de voltaje se encuentran en estado de reposo y los canales de potasio con compuerta de voltaje se encuentran cerrados, lo que es en esta parte que va en milivoltios. Aquí, una vez el estímulo produce la despolarización hasta el umbral, que viene el estímulo en esta zona. Posteriormente se abren las puertas de activación de los canales de sodio con compuerta de voltaje. Esto junto con cuando se abren los canales de potasio con compuerta de voltaje, los canales de sodio están inactivados y eso se conoce como periodo refractar o refractario absoluto, que vendría siendo esta zona. Y aquí hasta donde se alcanza lo que es el potencial de acción. Posteriormente, junto con esta parte de periodo refractario absoluto, es todo este proceso desde donde empieza la despolarización, se alcanza el potencial de acción y luego viene la repolarización. Y luego los canales de potasio con compuerta de voltaje aún siguen abiertos y los canales de sodio están en estado de reposo. De ahí esa parte se conoce como periodo refractario relativo, que vendría siendo esta cuestión de fase de hiperpolarización. ¿Sí? De hecho, aquí miren, viene más explicado. Aquí, era lo que les mencionaba, potencial de membrana en milivoltios, ¿no? Y tiempo en milisegundos. Aquí viene lo que es, en esta fase, el potencial de membrana en reposo, los canales de sodio con compuerta de voltaje se encuentran en estado de reposo y los canales de potasio con compuerta de voltaje se encuentran cerrados. ¿Sí? Completamente se encuentran cerrados. Posteriormente viene lo que es el estímulo que produce la despolarización hasta alcanzar lo que es el umbral. Luego se abren las puertas de activación de los canales de sodio con compuerta de voltaje y se abren los canales de potasio con compuerta de voltaje. Los canales de sodio están inactivos y esto es el periodo refractario absoluto, que es esta parte. Desde que se genera lo que es el estímulo hasta la fase de despolarización. Posteriormente, desde la fase de despolarización hasta esta parte. Aquí ya viene lo que es periodo
Esta parte que estoy marcando aquí se conoce como periodo refractario absoluto. Luego viene el periodo refractario relativo, que los canales de potasio con compuerta de voltaje aún siguen abiertos y los canales de sodio están en estado de reposo, para ya alcanzar lo que es la fase de despolarización. Aquí podemos verlo, miren. Viene lo que es el estímulo, potencial de acción, permeabilidad de sodio y permeabilidad del potasio. ¿Sí? Que ya empiezan los cambios de la permeabilidad tanto de sodio y de potasio durante el potencial de acción. En la siguiente imagen se muestran los cambios en el flujo iónico a través de los canales dependientes del voltaje. Durante las fases de despolarización y repolarización de un potencial de acción no se muestran los canales pasivos ni las bombas de sodio y potasio. El ingreso de iones de sodio produce la fase de despolarización y la salida de iones de potasio genera la fase de repolarización de un potencial de acción. ¿Sí? Estado de reposo, cómo se abren los canales de sodio y canales de potasio. Ahora, los potenciales en espiga son típicos del sistema nervioso. Su duración es aproximadamente de 4 milisegundos y lo denominamos impulso nervioso. Si se dan cuenta de espiga, porque en automático se genera lo que es el proceso de repolarización y despolarización en poco tiempo. En los potenciales en meseta, la membrana no se repolariza inmediatamente tras la despolarización. Es típico de las células cardíacas, donde la meseta llega a durar entre 3 y 4 décimas de segundo, produciendo la contracción del corazón durante todo este periodo. Luego vienen lo que son los potenciales rítmicos, son descargas repetitivas de potencial de acción sin necesidad de estímulos que generen el latido cardíaco, los movimientos peristálticos o el ritmo respiratorio. Bien. En la siguiente imagen podemos ver la propagación de un potencial de acción en una neurona después de generarse en la zona gatillo. Las líneas punteadas indican la dirección del flujo de corriente iónica. Los gráficos muestran la vía que sigue la corriente iónica en la conducción continua a lo largo de un axón amielínico. Los corrientes de iones fluyen a través de cada segmento adyacente en la membrana en la conducción saltatoria a lo largo de un axón mielínico. El impulso nervioso en el primer nodo genera una corriente iónica en el citosol y en el flujo intersticial que produce la apertura de los canales de sodio dependientes del voltaje ubicados en el segundo nodo y así sucesivamente en cada nodo próximo. Bien, ahora los axones amielínicos muestran conducción continua y los axones mielínicos presentan conducción saltatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que no llegan los estímulos directos, sino que van pasando saltatoria porque van pasando por las partes mielínicas para no llegar tan directo al estímulo. ¿Sí? Ahora, como les mencionaba, ¿cuál es la diferencia entre potencial de acción y potencial graduado? Pues bien, el potencial de acción y el potencial graduado son dos tipos de cambios en el potencial
de membrana que se pueden dar por una célula excitable, ya sea neurona, célula muscular, etcétera. Aunque ambos suponen un cambio de voltaje, cada uno tiene características de intensidad y velocidad diferentes. Por ejemplo, la intensidad del potencial graduado es más débil y depende del estímulo recibido, mientras que el potencial de acción es más intensa y siempre es de la misma magnitud. No depende de la intensidad del estímulo. Ahora, el potencial graduado, también llamado potencial escalonado o potencial gradual, es un cambio en el potencial de membrana de magnitud variable que va disminuyendo con la distancia. Son consecuencia de la suma de la actividad individual, de los canales iónicos regulados por ligando, sin inducir o sin incluir sobre todo a los canales de voltaje dependientes. Ahora, una característica muy importante de los potenciales graduados es que son directamente proporcional o proporcionales a la magnitud del estímulo. A mayor número de canales iónicos implicados, mayor magnitud de potencial. Este estímulo desencadenante de un potencial graduado puede ser la acción de un neurotransmisor o de un estímulo mecánico que afecte a esa permeabilidad iónica de la membrana. Por ejemplo, el estiramiento o la temperatura. Bien, ahora, un potencial graduado puede ser despolarizador o hiperpolarizador. En el caso de potenciales despolarizadores, pueden desencadenar un potencial de acción si alcanza una intensidad por encima del potencial de umbral, que suele estar entre un potencial de membrana de menos 55 milivoltios. Puede ocurrir en dendritas postsinápticas o en las células del músculo esquelético, músculo liso o músculo cardíaco. Bien. Ahora, el potencial de acción, a diferencia del potencial graduado, es de tipo todo o nada. Ese es el potencial de acción. O se genera ese potencial de acción o no se genera. Bien. En otras palabras, su magnitud es siempre la misma independientemente de la intensidad del estímulo y el potencial de acción puede recorrer grandes distancias sin perder la intensidad que implica que estos canales de iones se abran, regulados por voltaje, en este caso de sodio y potasio. Bien. Ahora, un potencial de acción puede estar generado por la apertura de canales de sodio que generan un potencial de acción que suele durar 1 milisegundo o puede estar generado por la apertura de canales de calcio que genera un potencial de acción que puede durar hasta 100 milisegundos. Y los potenciales de acción pueden ocurrir en neuronas, células musculares y células endocrinas. En las neuronas tienen un papel fundamental en la comunicación intercelular y también se conocen como impulsos nerviosos. En el resto de células, tanto excitables, el potencial de acción es la señal de inicio de procesos intracelulares. Por ejemplo, en las células musculares que desencadenan la contracción muscular o en las células beta del páncreas que provoca la liberación de la insulina. Bien, pues a grandes rasgos esta es la diferencia entre potenciales de acción o potenciales graduados. Como les decía, el potencial de acción es un impulso nervioso que consiste en una secuencia de procesos que suceden con rapidez y disminuyendo o revierten el potencial de membrana y que finalmente lo restablecen al estado de reposo. ¿Sí? Aquí la diferenciación va a ser el tiempo y el estímulo. Los potenciales graduados, pues es la diferenciación entre un potencial o un estímulo en la membrana, ya sea hiper o hipo de polarización. Bien, pues bueno, eso sería todo. Les voy a dejar de tarea, por favor. Van a leer de tarea del libro igual de Tórtora, el de Principios de Anatomía y Fisiología. Van a leer lo que es la página 422, donde viene lo que es potenciales de acción. Todo el capítulo, bueno, todo el tema de potencial de acción, potenciales de acción, el 12.0, 12.6,
que viene en la página 422, hasta lo que es hasta la página 427, hasta donde dice codificación de la intensidad del estímulo. ¿Sí? Vamos a leer entonces de la 422 hasta la 426, todo lo que es potenciales de acción, lo que es fase de despolarización, repolarización, hiperpolarización, periodo refractario, propagación de los potenciales de acción, conducción continua y conducción saltatoria, factores que afectan la velocidad de propagación, clasificación de las fibras nerviosas. ¿Sí? Vamos a leerlo, me van a hacer un resumen, me lo van a enviar. Un resumen muy resumido, no me manden muchas hojas, y me lo mandan a más tardar el viernes o este viernes, ¿ah? Que sería el viernes. Estamos hablando que estamos a lo que es 18, 19, 20, 21, 22. Viernes 22 de abril. Bien, pues bueno, eso sería todo de mi parte. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana y pues estamos en línea constantemente para cualquier duda o aclaración, ¿va? Bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Bye.